Hola, bienvenidos a Ode Fishing. Hoy nos hemos venido a echar una sesión express a las aguas de Orellana. Hoy solo hemos podido echar una noche, ya que el trabajo y los impedimentos de la vida cotidiana no nos dejan disfrutar tanto de la pesca como nosotros desearíamos. Hemos llegado a la tarde y hemos tenido el suficiente tiempo para sondear y echar las cañas. Ahora estamos montando las tiendas y yo he parado un segundito para montar esta intro. Así que nada, vamos a cebar con chufa. Está entrando el invierno, como ya podéis ver los chaquetones gordos son los que se están mandando. Y de aquí a nada echaremos dos posturas con chufa. Hemos echado unas chufas equilibradas y otra con un pop-up de krill, ya que como está entrando el invierno pienso que los hidratos de carbono les pueden ser necesarios a nuestras amigas para poder afrontar muy bien el invierno. Como de aquí a unos meses va a hacer mucho más frío, cambiaremos totalmente la técnica, apartaremos las semillas ya de nuestros bolsos y tiraremos más a bola. De todas maneras voy a poner en una krill, que en la anterior sesión se nos dio bastante bien, es la bolita de AM1, voy a cebar con ella un poco y un pop-up por encima, y la de semillas poco y nada, una palita de semilla por cada postura y poco más. Estamos probando en un sitio nuevo, por eso apenas hemos llegado, hemos puesto el mapeo de nuestra sonda para saber qué fondo teníamos. Hemos mapeado todo y vamos a pescar en unas alturas rondando los 8 a 12 metros, echando la del pop-up sobre unos 8 metros, porque pienso que la bola puede tener más querencia a menos metros, y a más metros he echado la semilla. Pues nada, muchachos, os iré contando cómo va esta sesión de un día y esperemos y recemos de que tengamos fortuna. Así que hasta ahora. Bueno, ahora os voy a enseñar con lo que voy a pescar. Esto es una cosa que habitualmente hago, es poner una varilla, poner los combis, porque esto es fluorocarbono y hay que enderezarlos por los montajes que hacemos ya en casa para que queden totalmente rectos. Hay varias formas, es darle calor o darle tensión, hacen el mismo efecto. Yo lo que hago es poner unos plomos, dejarlos durante tensión durante toda la sesión y me aseguro que estos combis se van a quedar completamente rectos. Luego los pongo en el velcro que vienen en nuestras tiendas y queda esto perfecto. Bueno, os presento los tres montajes que tengo presentados en las cañas. Estos son montajes adicionales, en las cañas tengo montado exactamente lo mismo y estos los tengo de reposición por si tenemos alguna picada. Bueno, os comento, el primero, acércate un poquito. El primero es un combi al que le hemos puesto un pop-up de krill de nuestra bola de AM1. A la segunda tenemos una chufa a la cual hemos taladrado y luego hemos taladrado otra y le hemos puesto foam flotante. De esta forma lo que hemos hecho es aligerar peso en la segunda chufa para que esto quede por encima del anzuelo flotando. En la última hemos puesto un maíz y un poquito de foam también en una chufa taladrada. Esta, al tener el maíz flotante más el foam interno, le hemos tenido que poner una doble perlita de plomo por su alta flotabilidad. En sitios que hay mucho cieno podría ser de gran ayuda. Este queda equilibrado por encima del anzuelo, hasta levantando el anzuelo un poco según lo bien vaciada que haya estado la chufa, y este igual, quedaría todo por encima de las perlitas de plomo, ya que en Orellana últimamente las algas que está viendo está provocando que tengamos que pescar siempre con la posibilidad de que se enganche. Entonces optar por cebos equilibrados o flotantes en Orellana está siendo ahora de las mejores opciones. Vamos a ver qué tal funcionan estos montajes en el agua, pero antes os voy a enseñar lo de los cebados. Para el cebado presentaremos tres posturas. Para la primera presentaremos una postura con todo microchufas, muy pequeñita, y maíz. Hay algo de cañamón, pero muy poco lo hemos agregado esta vez. Luego, en la segunda postura, en la que tenemos la chufa vaciada con la otra chufita que tiene un poquito de foam, hemos adaptado solo chufa y toda chufa XL, para que el pez que entre aquí solo pueda comer chufa XL. Puede comerlo casi cualquiera, pero agrandando el tamaño, pienso como que puede ser más llamativa. A las muelas de las carpas, al triturar chufa más gorda, creo que puede llegar a hacer más efecto crunch en el agua y que atraiga a más grandes ejemplares. Son teorías mías, cada uno lo puede asumir como quiera. Y para la bola, que va el pop-up de krill, vamos a estar cebando todo alrededor con bolita triturada, bolita rota y bolita completa de nuestra bolita de AM1 de krill. Vamos a ver si surge efecto como en la anterior ocasión
Y estas son las posturas de esta noche. Estos 3 cebados con estas 3 bolas, que son la presentación de lo que he presentado antes. Tenemos la presentación del pop-up, la presentación de la chufita y la presentación de la chufita y el maíz. Son las 3 de la mañana y ya tenemos la primera picada de la noche. Está tirando bastante. Tiene pinta de ser un muy buen pez. Vamos a lucharlo y ahora lo enseñamos. Pues mirad, chicos, lo que era lo que nos ha despertado, la primera picada. Aquí tenemos un channel de orellana. Hay que tener mucho cuidado al manipular estos peces. Tienen unas púas en las aletas que son muy peligrosas, os pueden rajar. Así que tener muchísimo cuidado con ellas. Y aquí la tenéis. La primera picada. Al hacer esto oxigenamos el pez y ayudamos que se pueda ir. Bueno, compañeros, después del channel que acabáis de ver, apareció esta bonita común que nos despertaría como a las 2 horas de haber salido el channel. Entró al montaje de la chufita con la otra chufita taladrada para hacerla más equilibrada. Para hacer una noche express en aguas de Orellana, estoy súper contento de los resultados que he tenido. Así que espero que os guste, que estéis disfrutando de esta captura tanto como yo, porque con lo difícil que es Orellana en invierno, tener 2 capturas, aunque una de ellas sea un channel, me llena de orgullo. Recordad siempre usar antibióticos para todas las heridas que generamos. Mira, maravillosa aleta dorsal tiene, súper larga. Os lo enseño por última vez. Y ya vamos a reanimarla, que le entre bien de aire en las branquias para que se pueda ir fuerte. Espectacular esta aleta, pedazo de aleta, es gigante, mirad el tamaño que tiene. Espectacular. Este pez ha dado un peso de 11 kilos, que ya vemos que se quiere ir. Vamos a encaminarla siempre hacia el fondo, porque está un poquito desorientada. Y ahora la soltamos. Vamos, chicos. Bueno, compañeros, después de una sesión express con 2 capturas de un channel y una carpa por encima de las 2 cifras, no me puedo quejar para venir a echar una noche sola a Orellana. Al final el montaje triunfador por la carpa ha sido la chufa, una chufita equilibrada por encima de las demás, cebado con chufa más gorda de lo normal. Al final mis ideas han dado como sus frutos, así que estoy súper contento. Y para hacer una noche express, nada mal. Yo pensaba que me iba a llevar un bolo, siendo Orellana tan difíciles en los meses cuando comienza invierno, así que estoy súper contento de estos resultados. Y nada, espero que os gusten los montajes, mis ideas que os doy un poco alocadas, pero son mis teorías. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Vamos!